papá es nacido en Brasil. Y él siempre soñaba de venir a Brasil, a conocer Brasil de nuevo. Donde había estado él, estuvo yo creo que hasta los 14 años parece. Entonces siempre tenía esa idea de Brasil. Entonces él siempre trabajó en la como seguería se llaman allá, donde la cuestión de madera. También tuve que ir a trabajar a Francia, porque después de la guerra no había mucho trabajo allá, y así que tuve que ir a Francia. Llegó más flaco que parecía ánima, pasó hambre allá en Francia y todo. Entonces un día los tíos que estaban en estas famosas migraciones le contaron a él si él quería venir para acá. Porque estas migraciones tenían que venir un grupo más o menos grande de la familia, no como nosotros, mi papá, mi mamá y nosotros 4 o 6, no servía, tenía que ser personas que ya vinieran a trabajar. Entonces los tíos eran mi tío, la tía, un hijo, mi abuelita, el tío, otro tío más y otra persona más agregada, así que éramos como 13 en total. Y ahí dijo mi papá, vamos. Y así estamos más cerca de llegar para ir a Brasil. Pues estamos ahí en Sudamérica y de ahí nos vamos a Brasil. Estamos más cerca. Así que ahí partimos. El pueblo vino a despedirnos un curita y nadie más. Era el padre Don Pietro, se llama, el que vino a despedirnos. Porque uno era bien allegado a la iglesia. ¿De qué pueblo eras tú? De la Vis. Yo ayudaba a misa, yo iba a eso de las 5 de la mañana, la primera misa que hacían, yo iba a ayudar a hacer misa y después volví a la casa a acostarme y después me levantaba para ir al colegio. Así que ahí también yo les llevaba las películas para el cine, porque el cine era de los curas, el recreatorio que se llamaba. Ellos tenían el cine, así que yo iba a la estación del tram, que pasaba el tram por ahí, a buscar las películas. Y así que uno estaba más o menos allegado ahí. Y ahí partimos para acá. ¿Y en la escuela alguna vez habías escuchado tú algo de Chile? Yo sí, pero lo conocíamos como Tierra del Fuego. Decía Chile, pero para nosotros era Tierra del Fuego, es decir, uno conocía Argentina, Brasil, y en el mapa, porque yo de geografía me gustaba mucho, Entonces yo sabía que Tierra del Fuego mostraba una parte ahí que decían que había muchos volcanes, algo así era la cosa. Pero de Sudamérica yo conocía, digamos. Siempre hablábamos de que las ciudades aquí en Sudamérica o en América eran las calles así, todo cuadrado. No como allá donde nosotros, aquí es así, con curvas y todo. Así que eso yo conocía de Sudamérica. ¿Tú escuchaste a tu papá alguna vez decir por qué querían venirse? ¿Cuáles eran las razones que ellos les daban para venirse? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el trabajo, porque allá está muy mal la situación, pues había poco trabajo. Entonces ofrecían estos viajes que le ofrecían la tierra acá, pero la tierra no era regalada, había que pagarla. Y eso es lo que él soñaba, venir a Brasil. Y al final pasó por arriba nomás. ¿Ustedes llegaron a dónde? Llegamos a Valparaíso. ¿Ya? Y de Valparaíso nos trajeron a Santiago, estuvimos 2 días. Hay una calle que se llamaba Agustina, que era un colegio, parece, no sé, algo así. Y después fuimos a Parral nosotros, nos fuimos a La Serena. Y partimos en tren, llegamos a Parral, en unos camiones nos llevaron, camino en una tierra, una polvadera. Y ahí llegamos de noche ya, ahí, con todo el viaje de Santiago, y a buscar las casas, pero eran todos numerados, la casa número 1 y así. Y ahí después en la noche buscar agua, porque no había agua, y justamente nosotros teníamos una vertiente de agua que pasaba por ahí. Mis tíos salieron con vela a buscar ahí agua, porque no había qué hacerle comida. Pero claro que habían dejado pan, harina y otras cosas así, leche, a todas las casas para la gente que venía llegando. Y en el barco yo pasé mareado todo el mes. ¿Y conocías el mar tú? No, puros lagos nomás.
Así que en el barco ahí todo el mes, y yo miraba la sopa y tenía que partir corriendo. Mi abuelita y yo como niño dormíamos donde dormían las mujeres, porque era todo separado. Entonces yo dormía arriba y cuando me daba como ganas de vomitar, yo le decía, nona, está atenta que él ven. ¿Entiende usted eso, no? Que me viene el vómito, está atenta que me viene. Oh, decía ella así, cuando me daba los vómitos tenía que partir. Me dio así, estuve mareado todo el viaje. Y mi hermano estuvo en el hospital casi todo el viaje porque le dio una peste esa que le dan a los... Y cuando llegaron a San Manuel al otro día y vieron cómo era la parcela, la casa, ¿qué opinaban los papás? El primer día nos agarramos un temblorcito. Primera que sentíamos un temblor. Porque la mañana temprano sintieron una sacudida, entonces mi papá pensaba que era mi tío que golpeaba la muralla, como eran casas de madera, y le dijo, oye, está atento que no debe botar la casa, y había sido un temblor, pues. Así que después nos salimos a mirar, teníamos bosque atrás de pino, y estábamos así como en una pequeña ladera. ¿A usted le tocó las parcelas de la 20 a la 26, allá arriba, en la máquina? Teníamos la 9 nosotros, parece que era. A veces era la 9 o la 10, en una de esas. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en San Manuel? Parece que estuvimos 2 años nomás. ¿Y por qué llegamos en el 52. ¿Por qué razón decidieron no permanecer más en San Manuel? Es que ahí fue todo el problema con los tíos. Porque mi papá, como era el mayor de todo, él era como el jefe. Entonces la plata que le daban, se la daban a él tenía que distribuirla para la comida, para todas las cosas que había en la casa. Entonces mis tíos, que querían para cigarros, que querían para tomar, que un poco de vino, qué sé yo, entonces mi papá decía que tenían que hacer economía. Entonces como la cosa no andaba muy bien, más encima el terreno que nos dieron en puras piedras, nos llevábamos con mi hermana ya haciendo pirque de piedra, sacando para poder después sembrar. Entonces ahí trabajamos, en eso nos puros trabajando. Mis tíos también, después que empezó el tío que ahí no daba más, entonces se retiró uno, se vino para Santiago con la señora y el hijo. Ya quedamos menos. Después la otra persona que estaba llegado también se vino para Santiago. Así que quedamos nosotros 6 con mi tío y la abuela. Y también se vinieron. El otro tío lo llamó, le dijo que se viniera para Santiago y quedamos solos. Entonces ya lo de la directiva del fondo, que eran los italianos, la cita, al parecer que era, le dijeron a mi papá que él no podía trabajar la parcela con los hijos chicos, así que teníamos que salir de ahí. Así que después estuvimos trabajando en una barraca, en un aserradero que hay allá, en el fondo ahí. Hasta yo fui a trabajar ahí. Y yo me acuerdo que los guasos allá, con 8 hijos de italianos, que el papá trabajaba en el aserradero, era uno de los Segala, que son de allá de Parrales, el Alberto. Entonces trabajábamos ahí y los guasos nos decían, si queríamos tomar unos tarros choqueros, era harina tostada con agua, pero nosotros no sabíamos, nosotros no la conocíamos esa cosa. Entonces nosotros pensamos que era agua con acerrín, porque querían hacernos lesos. Decían, no, sí, bueno, para la ciencia. No, decíamos nosotros pensamos que era acerrín, pues después no, pues era harina tostada, pues nosotros no la conocíamos. Así que ahí venimos a Santiago. ¿Y esos 2 años estudiaste en...? Allá no, nada. No, cuando llegamos a Santiago, ahí entré yo en la escuela nocturna, ahí en la Piero Aguirre Cerda. Ahí me puse a estudiar. Para, digamos, más que todo para escribir, porque yo leer me lo aprendí solo. Porque yo leía revistas, entonces con las revistas yo me arreglé solo, no hubo ningún problema. ¿Y los papás algún día, al poco tiempo que estaban ahí, no pensaron en devolverse a Italia? Francamente no sé, pero mi mamá no quería volverse allá. Ah, no quería volver. No, porque dijo que allá había pasado mucho frío, en Italia. Porque donde estamos nosotros acá, en mucha nieve, hace mucho frío. Que ella había pasado mucho frío porque era ir a trabajar acá allá, y mi papá también, que ella no quería irse para allá.
Cuando se pensó en la emigración siempre se dijo que se traían agricultores. Claro. ¿Tú podrías decir que tus papás eran No, agricultores? no. Lo que podía entender algo de agricultura eran los tíos, ellos. Pero mi papá no, pues siempre trabajaba en aserradero, cosas de madera. Entonces, eso es la cosa que también a lo mejor nos dio muchos resultados, pienso yo, porque... Así que llegamos a Santiago, mi papá trabajó en un aserradero, que es una barraca de madera también. Y después yo entré a trabajar primero estuve en en una barraca también. Y después estuve en un almacén, donde uno italiano, unos genoveses. Ahí yo repartía los que compraba la señora, me decían Albertico, porque había una película antigua que decían que se llamaba Albertico. Entonces me tenían buena y el matrimonio ese eran italianos, no tenían hijos, eran genoveses. Buenas personas también ellos, estuvieron ahí. Después de ahí entré a trabajar a la Fiat. En la Fiat estuve 11 años trabajando ahí. Y de ahí fui a trabajar a la Italia. En la Italia tuve 7 años. Y ahí cuando tuve la ocasión de ir a Italia de nuevo. Ahí todos los años uno tomaba el avión y partíamos como el pasaje gratis. Así que ahí, y ahora estoy en Bacardi Martini. Llevo 32 años ahí. ¿Tú encuentras, digamos, de que las cosas que encontraron aquí en Chile se parecían un poco a las cosas que les ofrecieron? ¿Tus papás cuando vieron la parcela dijeron, oh, qué bonita, o se produjo? No pensaban que era así, pensaban que era una cosa mejor. Sino con tantas piedras, con tantas cosas que no se podía cultivar nada. Primero hay que estar casi un año sacando piedras. Como le pasó a muchos de La Serena también, que se vinieron porque no tenían ni agua alguno. Entonces, por eso que también la cosa no era como parecía. Como que estuvieron un poco engañados a la gente. ¿Y cómo era la relación entre los trentinos y los abruceses allá en San Manuel? Buena. Sí, no, aunque nosotros te sabes que estamos del sur al norte, pero no hemos tenido mayor problema. ¿No tuvieron problema allá? No, nosotros no. ¿Pero se integraron, participaban? Sí, claro que sí, pues sí, se visitaban uno con otro y todo. Después hasta aquí en Santiago nos estamos visitando con gente que eran de allá también. Los Jacoboni, por ejemplo, eso estuvimos, ¿cuántos años visitándonos aquí? En Santiago, ¿no? Sí, hay otros que también me conocen de lo que eran de allá, cuando me ven, siempre se acuerdan de mi papá y todo, así, no he tenido así cosas de diferencia, porque ellos del sur, no del norte, no. ¿Y no les ha dado por ir a dar una vuelta a San Manuel? No he ido ni una vez, lo que más he llegado cerca es a las termas de Catillo, hasta ahí llegué. Porque una vez fui a la Vuelta a Chile con los ciclistas aquí, la primera Vuelta a Chile que hacían, entonces yo acompañé al grupo de Italia. Entonces tocó la parada ahí. Y también hicieron una vez aquí los abruceses que querían ir allá a reunirse con los que eran de unos dirigentes que eran antiguos, que el Lapi parece que se llama, ¿sí? Él y ir a visitar allá y después lo iban a hacer y al final no pasó nada, pues nadie me avisó. Me habría gustado ir a ver cómo era, porque yo me acuerdo un poco de las casas así, nada más. Yo me acuerdo que yo planté unas parras cuando nos venimos, estaban bonitas, los sarmientos los planté yo y de cuando ya nos venimos, 2 años después ya estaban grandecitos. Pero ni saber cuál era la casa, a lo mejor ya ni está la casa esa. Que ahora lo pasó a manos de los alemanes, y así que quizá como será, pero no, de ese tenía deseo de ir a verlo, pero no. De los Segala me encontré con ellos, con una hermana del amigo ahí, una vez que vinieron acá a Santiago a comprar un de trabajo yo, entonces por el nombre vi yo en la factura
Entonces dije, yo pregunté si eran de Parral, claro, y eran entonces la hermana de mi amigo, yo los conocía a todos. Así que eso era, como digo, de allá de Parral. También conocimos a un inglés, un tal Richard, que estaba a cargo allá, no sé qué es lo que hacía ese, y tenían un restaurante en Parral. También muy buenas personas ese caballero. Íbamos a la casa de ellos, ya en Parral, con la señora, los hijos de él. Y después, sin querer uno, en Santiago me encontré con uno que era casado con la hija de este caballero. Y con eso después nos visitamos, entonces por ello tenía más o menos un contacto con los de Parral. Ellos vivían en Padre Hurtado, esta familia. ¿Qué conservas tú de las costumbres trentinas? Oh, yo creo que las comidas. ¿Cuáles, por ejemplo? Oh, y yo hago y canedli, que ahora mi señora también los hace, y rico, y krauti, la polenta. Cuando vamos a los paseos que hacemos nosotros, yo hago la polenta para todos, el que quiera comer polenta y krauti. Entonces pero la hago a leña. Llevo el tarro, llevo todas las cosas para hacer la polenta. Y una olla así grande de krauti con el chucrú, con los pedazos de tocino, el costillar de chancho, chuleta, así, longaniza. Y el que quiera come, come. Ahí tenemos varias fotos ahí hechas conociendo las polentas ya. Siempre, todos los años, ahora por ejemplo, ahora vamos a tener un paseo, el día 16 de diciembre. Es un paseo que hicimos de la Pascua. Entonces va el viejo pascuero, se le da regalo a los niños, y yo hago la polenta y llamo el kraut, y ahí se pasa, jugamos a las bochas. Eso sí que nos llevamos bien. Y con el amigo el Pío acá, que nos conocimos tantos años con él, pertenecíamos antes a la Acción Católica de aquí, cuando éramos chiquillos todavía. Así que eso, ¿no?, de las comidas, nosotros siempre de comer lo que es de allá. ¿No hubo en tu familia esa presión un poco de los padres porque ustedes se casaran con italianas y no con chilenas? Mira, no sé, sí, pero mi mamá, ella la quería harto a ella sí. No, mi hermano también se casó con una chilena, a lo mejor por dentro puede que sentían algo, yo pienso que sí, porque en la casa llevaban gente con hija para que uno las conociera, algo así, pero no, en el fondo no hubo esa presión de que uno se casara, que tiene que ser italiana, cosas así. Ella tomó todas las costumbres nuestras y sin ningún problema, y yo me comparto con los de acá, con los de allá. Así que ahí no hay problema. ¿Cuánto tiempo pasó desde que ustedes llegaron para que empezaran a asimilar costumbres chilenas? ¿O les costó poco? Por ejemplo, hablar en español, por ejemplo, en castellano. De eso de hablar yo no me recuerdo bien, pero yo no he tenido mucho problema. Yo creo que como un niño uno aprende más rápido. Mi mamá no, mi mamá ella tenía su castellano particular y mi papá también, pero nosotros no. Pero el dialecto lo hablamos siempre, eso con todos los que nos juntamos. ¿Y los hijos? ¿Has intentado que aprendan algo de dialecto? Yo a mi hijo, si yo le hablo así, pero con calma, entiende. Cuando quiere que nadie sepa lo que yo le digo, entonces me dice, háblame en dialecto o en italiano y entienden. Pero así, calmado. ¿Sí? Pero nunca le ha dado, digamos, por leer italiano o saber algo así, digamos, más concreto, ¿no? Claro que mi hijo ha ido a Italia también a conocer la provincia nuestra, por la provincia, los viajes que tienen. Él tuvo un mes allá y conoció todo lo que es el sistema de las famosas cooperativas, todas esas cosas que hay así. ¿Tú como niño trajiste cosas de niño, de juguetes, cosas cuando te viniste de Italia? No.
nada, y digamos... Todos los 12 años trabajabas allá, ya. Claro. Se me lleva puro trabajando nomás. Desde que llegamos aquí se puede decir puro trabajar. Pero allá también, porque la familia estudiantina es una característica esa que trabajan todos. Sí, pero allá en Italia yo no trabajaba. ¿No trabajan? No, no, no. ¿No le ayudabas a la familia? ¿No te obligaban? No, 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 no. No, yo estudiaba allá. ¿Ya? Todos nosotros estudiamos, todos los 4 hermanos. Entonces mi papá tenía que batallar por todo, por los 5, la mamá y los 4 hermanos. No, no, de trabajar no. Yo tenía 11 años. Y lo que nosotros no teníamos campo, no teníamos nada. Entonces lo que tenían campo, porque hay muchos, los de la Valdinón, por ejemplo, ellos sí tenían un pedacito de tierra. Tenían vaca, qué sé yo, viña. Entonces ellos sí que cooperaban, digamos, ayudaban en eso, porque es normal que eso, todo el que tiene un terrenito así, entonces todos ayudaban, porque en esos tiempos la cosa no era como ahora. De ahora es todo diferente, entonces ahí toda la familia tenía que trabajar, ¿no? Y estudiaban, sí, pero tenían que llegar a la casa, que la vaca, que cortar el pasto, para todas esas cosas, porque en invierno usted sabe que allá tienen que guardar pasto para el invierno, para las vacas. Yo la primera vez que fui a Italia, fuimos de un tío, fui con ella y yo sentía olor a establo. Y dije, ¿dónde están las vacas? Las tenían como en un subterráneo, con ventanitas así, con calientito todo, yo no tenía idea. Pues. Entonces, como hacía frío, las tienen ahí adentro. No como aquí que uno las vacas las ve, ahora recién tienen, digamos, la costumbre de los establos, todas esas cosas así. Pues. Pero en el sur, por ejemplo, ahora cuando viene un poco de nieve fuerte, comienzan a pedir el pasto al gobierno, vienen esto y otro, no, pues tienen que juntar el pasto. Allá todo se guarda. Digamos, el sistema que tiene, piensan para mañana. A los animales, ni darle comida, entonces no esperar que caiga la nieve para ir a cortar el pasto. Entonces, de tierra nosotros, los maceteros nos manteníamos allá. La última pregunta, que tiene que ver con las mujeres. ¿Qué papel cumplía la nona, la mamá también, sí, la nona y la mamá, sí, dentro de la familia? Oh, mi mamá, mi abuelita, por ejemplo, ella entendía de ordeñar la vaca, ver todo lo que con los animales, porque ella sabía de esas cosas. Ella ordeñaba la vaca y después la pateaba la vaca, tiraba con piso y todo para allá, porque allá en Italia no se acostumbra a amarrar las patas a las vacas. Y acá no, pues la amarran, entonces ellos la tenían así, ¿no? Así que de repente la vaca le pegaba la patada, tiraba a mi abuelita para allá, por todos lados. Sí, y ella se dedicaba a eso. Y mi mamá hacía las cosas en la casa y todo. Pero después cuando vinimos a Santiago, cada uno por su lado, ¿sí? Mi abuelita vivía con el tío, que era soltero, y el otro tío con su señora, y el hijo, y así, y nosotros solos. Y mi tío, uno de los tíos, después se volvió para Italia, fue el primero en irse, porque también aquí encontraba que no estaba bien, porque era enfierrador. Entonces aquí recién comenzaban esos tiempos de los enfierradores, digamos, a hacer las cadenas para los edificios. Estuvo trabajando en varias partes, pues hasta allá a Chiloé. Pues. Y después se devolvieron a Italia, porque aquí dijo, no se da más esta cosa, y volvió para allá, peleó en la provincia. Así me contó mi primo que peleó allá, que nos habían mandado a unas partes que no era como lo habían dicho y así. Ahora me podrías decir, nombrar un poco tu familia, tus padres, tú, el papá. Mi papá se llama Carlo Berlofa, Endrisi. Mi mamá, Afra Nicolini, Nones. Y después el tío Mario Nicolini. El otro tío Giuseppe Nicolini. Y el hijo se llama Stefano. Después tuvieron una hija que se llama Ana María. Y el otro era uno que se llamaba Sacela, que era amigo de mis tíos, que él había sido un allegado con nosotros. ¿Y de ese grupo inicial cuántos van quedando los hijos? ¿Quién? Los puros hijos. Porque el tío Bepi murió, mi tía también. El tío Mario fue uno casi de los últimos que murió. Pero todos se devolvieron a Italia. Sí, sí. Primero fue el tío Bepi
con mi tía. Después, a los años, pues, se fue mi tío Mario, con mi abuelita. Y nosotros no, pues, nosotros nos quedamos acá, pues. Por eso mi mamá no quería irse. ¿Cuántos de ustedes son hermanos? 4. Y después mi mamá se enfermó, le dio esa cosa de Alzheimer. Entonces ella confundía la cosa, veía, por ejemplo, allá en la playa, veía una casa, decía, vive el tal, por ejemplo, de un nombre de allá de Italia. Y así, entonces tuvo harto problema. Entonces mi papá quería irse a Italia para ver si a mi mamá se le quitaba ya, llevarla a las mismas partes. Y no pudieron irse, se murió él, que no tenía nada que por qué morirse, y mi mamá duró como 10 años más, duró, ¿no? Como 10 años más enferma, postrada en cama, y no tenía idea de nada, nada. Y mi papá, de una pura lecera que se quiso operar de una hernia, porque dijo, si me voy a Italia, entonces llego allá y estoy bien del todo, no tengo que ir a operarme, porque él quería cuidar a mi mamá, no quería que nadie la cuidara. Mi hermana le pusieron una señora para que la cuidara, que hacía la comida, para que no hiciera nada, nada, nada. Él la echaba, decía, digamos, no de mala manera, pero decía que se fueran, que él las cuidaba. Se operó de la hernia, todo bien. Después el médico se le ocurrió, le dijo, oiga, ¿sabe que usted tiene que operarse de otra cosa? Entonces ahí se puso nervioso, que como otra vez tenía que operarse, y le dio una broncolomía, y dio un viaje y se murió. Y mi mamá duró como 10 años más después. Cuando has ido a Italia, ¿te dan ganas de quedarte o tú te sientes más chileno en este minuto que trentino? No, cuando fuimos la primera vez, fui con ella, sentí una emoción grande. Después en el año 52, que llegamos nosotros, yo fui a Italia en el año 68. 68, ¿no es cierto? Fuimos la primera vez. Claro, 68. Entonces cuando llegamos a Milán, sentí una emoción grande y después de tantos años no haber vuelto, cuando estábamos ahí en el bus que tomamos el aeropuerto y todo encontraba uno diferente, digamos. Después llegamos a mi pueblo, con mi tío, toda esa cosa de ver de lo que uno había visto cuando era niño, porque era una cosa, digamos, lo sentía dentro uno, una emoción grande. Pero después como ha ido otra vez y otra vez, entonces uno ya como va tomando una costumbre, pues como que ya no... Después uno como que diga ya quiere volverse. Una vez que estuvimos allá, que no podíamos volver porque uno viaja con esos pasajes liberados, cuando trabaja en las compañías. Entonces viaja, si hay lugar, entonces estuvimos allá casi una semana además. Entonces uno veía las calles aquí, veía a los amigos. Y yo tengo buenos amigos aquí, amigos chilenos y amigos italianos, muy buenos, buenas personas. Pocos son los que tengo, pero todos muy buenas personas. Los chilenos que tengo son, ¿cuántos? 3 serán. Y los demás italianos que tenemos un grupo bien compacto que nos visitamos siempre. Y no digamos, cuando uno está allá, quiere volverse. Que allá uno llega, es como extranjero. Fíjese usted que yo en el año 95 estuve un mes allá. Estuve en mi pueblo y no he visto un amigo de cuando era niño yo. Ni uno. Nadie. Así que a donde iba uno, un café, se conversa, te preguntan de Chile, cómo es acá, allá, y listo. Entonces yo tengo también una prima y una tía, que todavía está viva la tía, la única que me queda, hermana de mi papá. Ellos estuvieron viviendo en Chile también, ellos aquí. Vinieron después, a los años que nosotros estábamos aquí, también vinieron y después se devolvieron. Se devolvieron porque mi prima encontró novio allá, entonces, como era hija única, entonces ellos se quedaron solos y después se devolvieron también. Pero mi tío, ese tío que vivía en Milán, él dijo que aquí en Chile lo había pasado mejor que allá, cuando trabajaba allá. Que aquí él le fue bien, trabajó en la FIA también, después puso un taller de pintura, de servidumbre, y le fue bien, pues. Entonces cuando volvieron a Italia, ya no era
Don Énore. Ya le cambió el total, digamos, el de afuera ya era con cerca de un edificio, porque la edad que tienen es difícil encontrar trabajo. Y si quiere poner un taller de pintura de sabiduría ya en Italia, tiene harta plata. Entonces ya aquí no, porque era Don Énore, iba a tomarse su rico café al Haití, se juntaban con los otros italianos, amigos, y él estuvo bien, pues y él siempre decía que él estaba muy bien acá. Cuando yo le iba a visitarlo siempre se recordaba de acá de Chile. Ok.